Bienvenidos a Profetas del Audio. Este es un podcast peruano sobre los podcasts peruanos. El día de hoy lamentablemente no tenemos ningún invitado, ya que estamos viviendo una situación de pandemia mundial a causa de la enfermedad del COVID-19, también conocida como el coronavirus. Este podcast está siendo grabado después de que el presidente Vizcarra anunció la extensión de la cuarentena en Perú a 13 días más. Así que lo que podemos hacer en el episodio de hoy, ya que este no es un podcast de medicina o de ciencia, pero sí sobre los podcasts, es ver, o en todo caso explicar, o intentar explicar, cómo se puede hacer desde el podcasting para afrontar esa situación de cuarentena. O en todo caso, qué cosas ya están haciendo los podcasts peruanos para afrontar la situación de cuarentena. Para empezar, antes de ir con el ejemplo de los podcasts e incluso antes de ir con el contenido recomendado para los podcasts, quisiera dar unos cuantos puntos preliminares que los podcasts deberían tener en cuenta antes de soltar su contenido. El primero, al comienzo del podcast, el primer dato preliminar es mantener la calma, o en todo caso, hacer un llamado a la calma. No hay nada mejor para el público de un podcast que saber que el podcaster está tratando de llamar a la calma y mantener a su público tranquilo. No solamente porque contribuye justamente a la tranquilidad del público, sino que también contribuye a la salud mental de este y además previene situaciones desesperadas como el desabastecimiento de los mercados o de los supermercados. Esa es la primera idea preliminar. La segunda idea preliminar que deberían tener en cuenta los podcasts es hacer un llamado a acatar las normas dispuestas por el gobierno y en todo caso dar el ejemplo, porque no hay nada más responsable que mandar a acatar las normas del gobierno, ¿no? Primero, obviamente, la norma de quedarse en su casa, instar al público del podcast a quedarse en su casa, salir solamente en caso sea necesario para comprar artículos de primera necesidad o en todo caso sea una emergencia de salud así muy importante, ¿no? Eso es lo primero. De ahí las medidas obviamente de salubridad, que están en lavarse las manos, usar guantes y mascarillas, y en caso se vayan a hacer las compras, desinfectar y lavar toda compra que pueda ser lavada y desinfectada, ¿no? Ahora sí, vamos con el tipo de contenido que que podría realizar un podcast durante el estado de cuarentena. Para empezar, yo dividiría el tipo de contenido en dos tipos, informar y entretener. A la hora de informar, si el podcast decide, o en todo caso el podcast elige ser un podcast informativo, lo más recomendable para empezar es volver a comunicar el mensaje dado por el gobierno, ya que es no solamente la fuente más confiable, sino la fuente con más cantidad de información, ¿no? Volver a comunicar el mensaje del gobierno, obviamente se puede usar el estilo del podcast, el estilo que ya está previamente establecido en el podcast, pero comunicando el mensaje del gobierno, ¿no? De ahí usar en la medida de lo posible datos y cifras y datos objetivos, ¿no? No hay nada mejor para entender esa situación que repetir las cifras que ya se sabe, dar algunas cifras de repente nuevas, o en todo caso poner algunos datos objetivos, algunos gráficos de repente como la curvatura de crecimiento de la enfermedad en su país. Eso ayuda a la población a tener una idea más ilustrada de cómo se está llevando a cabo la situación. Después de eso, usar fuentes confiables es lo más recomendado. Tenemos las fuentes más importantes que son el mismo Ministerio de Salud, el MINSA, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, algún estudio científico, algún estudio médico, en lo posible avalado por alguna universidad. Y finalmente, si existe la opción de realizar transmisiones en vivo o alguna especie de videollamada, tener la declaración de algún doctor o algún especialista en el tema. Esa es una de las fuentes más confiables de todas. Luego, si se quiere, después de que se dio toda la información, si se quiere dar algún tipo de recomendación de, por ejemplo, cómo ir a hacer las compras o cómo te puedes proteger dentro de tu propia casa, cómo puedes desinfectarte, lo mejor es dar recomendaciones con sustento y no recomendaciones basadas en la opinión propia. Usar las cifras ya recogidas, los datos, las declaraciones para dar tu opinión o más bien en todo caso tu recomendación de qué deberías hacer durante la cuarentena, pero siempre con sustento y con algún argumento que lo respalde, ¿no? Y finalmente, evitar desinformar es quizá lo más importante. No solamente porque hay que mantener a la población al tanto, sino, bueno, no a la población, sino al público, sino porque no hay nada peor, o en todo caso peor, que dar información incompleta o no dar información del todo, es dar información falsa, porque eso confunde al público del podcast. Por el otro lado tenemos la opción de entretener, y entretener solamente por el hecho de que es entretenimiento no quiere decir que sea peor o que sea menos que informar. También hay una tercera opción que es una especie de mezcla de informar con entretener, pero vamos a ir a eso más adelante. Continuar con el entretenimiento normal es la recomendación, la primera recomendación que doy con el entretenimiento normal
que ya lleva el podcast que tienes, ¿no? En caso ya tengas un podcast y quieras afrontar esta situación de la cuarentena de una forma entretenida, didáctica o divertida, ¿no? En todo caso, también se puede empezar a hacer entretenimiento si es que recién has empezado el podcast, ¿no? Acá viene lo que decía de anidar información con entretenimiento. La manera más efectiva de comunicar información, en mi opinión, es de una manera, claro, como dije, didáctica, entretenida, graciosa, siempre y cuando, y acá viene el tercer punto, se evite burlar o evitar burlarse innecesariamente de la pandemia. A la hora de comunicar el mensaje, si se quiere hacerlo de una forma entretenida o didáctica, lo más recomendable es no burlarse del, por ejemplo, los fallecidos, de los contagiados por coronavirus, o en todo caso alguna situación trágica que se esté viviendo en el país o en el exterior. Lo más recomendable es apuntar a la dinámica y al entretenimiento, en aquello que no sea susceptible a las emociones del público, ¿no? Eso si se quiere optar por entretener. Y para terminar, porque este no va a ser un podcast tan largo, ya que son solamente recomendaciones para la pandemia, para el estado de cuarentena, voy a recomendar unos cuantos podcasts que ya están ejerciendo esta labor de o informar o entretener, o en todo caso ambos, durante la cuarentena. El primero es el de Marcos Cifuentes, que es La Encerrona, un podcast que Marcos Cifuentes, el periodista peruano Marcos Cifuentes, inició, ni bien se inició el estado de emergencia en el Perú. Es el podcast de cuarentena más recomendado, ya que Marcos Cifuentes realiza un excelente trabajo de información con todas las recomendaciones que ya he dado, los datos científicos, las cifras, las recomendaciones sustentadas, también entrevista a personas, entrevista a doctores, economistas. Así que La Encerrona es el podcast que recomiendo, y de los episodios yo recomiendo todos, porque todos tienen que ver con la cuarentena, todos están realizados de una forma amena y todos tienen la información necesaria y la información así completa. Así que La Encerrona, de Marcos Cifuentes. El segundo podcast que yo recomiendo es el popular Moloco Podcast, en este caso el episodio de Moloco Talks, su versión Moloco Talks, que está disponible en YouTube y Spotify, que es con el doctor Pepe Recoba. El episodio se llama Pepe Recoba, ¿cómo sé si tengo coronavirus? Busquen ese episodio de Moloco Podcast con Carlos Orozco y Hugo Lezama. Luego está el podcast Calla Cabro, un podcast muy popular últimamente, que es sobre una temática LGTBI. Sin embargo, también realiza un podcast sobre coyuntura, y en este caso recomiendo el episodio Coronavirus. El episodio se llama Coronavirus y tienen de invitado al doctor Roberto Somocusi, un podcast entretenido también, y que también da información no solamente de los mismos podcasters, sino precisamente del doctor citado, ¿no? Y finalmente, el podcast Ayer fue el lunes, que es un podcast, se podría decir periodístico, pero más que nada de entretenimiento, que hace el mejor ejemplo, en mi opinión, de anidar información con entretenimiento. Recordar que es principalmente entretenimiento y lo más recomendable es ir a las fuentes principales, pero el podcast Ayer fue el lunes puede servir como puerta hacia el resto de información. Y en ese caso, este podcast bastante divertido, bastante ameno, recomiendo los episodios El Zorro Supe con Corona y Tu Podcast en Cuarentena, que en mi opinión dan la información más completa posible de toda la situación. Bueno, eso ha sido todo en Profetas del Audio. Muchas gracias por escuchar. Estaremos regresando en los siguientes episodios, de repente con alguna transmisión en vivo o con algún podcaster entrevistado a través de videollamada. Muchas gracias por escuchar y ya nos vemos en el siguiente episodio.